Dice el texto que como consecuencia de seguir este sistema de justicia, Mishpatim, Veshamar Adonai Eloheja, Leja, Adonai tu Elohim guardará para contigo, perpetuará, respetará para contigo, dice el texto, Et berit ve'et chesed asher nishba la'avoteja. Guardará el pacto o la alianza o el acuerdo y el Gesed que juró a tus ancestros. Así que estamos hablando ya de causa y efecto. Si nosotros establecemos un acuerdo con la divinidad, o mejor dicho, Él nos hizo la propuesta a nuestros ancestros y que llega hasta nuestros días, si nosotros actuamos de acuerdo a esa alianza, entonces todo será pues causa y efecto. En esta parashá confirmamos una enseñanza que habíamos reflejado en charlas anteriores, claro, en otro contexto donde analizábamos el término Gesed, que usualmente es traducido al español como favor, misericordia incluso, o gracia. Pero hoy confirmamos, o mejor dicho, hoy a través del texto de la Torá, podemos confirmar que Gesed no es simplemente gracia. Gracia es una traducción, pero que debe estar acondicionada al contexto esencial, primordial del término Gesed. Sí, favor, misericordia, pero acondicionada a un pacto. Confirmamos entonces que Gesed no es nada más que una acción que podemos traducirla como compromiso pactual. El favor divino, la gracia, la bondad, está condicionada a el compromiso, a la reciprocidad que nosotros tengamos. Es decir, si Israel cumple la parte de su acuerdo, que es, permítame un segundo, la parte del acuerdo que Israel tiene para con la divinidad es implementar este sistema de justicia. Entonces, el Eterno, por su parte, cumple con la parte que a él le corresponde en el acuerdo, que es bendecirnos, hacernos el bien, y esto es Gesed, una acción buena, pero, repito, en parámetros de un pacto que se va a manifestar en el favor, en el amor, en la compasión. Dice el texto en el verso 13, si quieren seguir conmigo, la cita será muy importante. Estamos leyendo en el capítulo 7, ¿cierto? El verso 13 dice, te amará. Este es el Gesed. Este es el compromiso pactual para con Israel. Te amará, te bendecirá, te multiplicará, etc. Verso 14 sigue diciendo, Baruch tie mikol ha'amim. Serás el más pueblo reconocido, bendecido, si se quiere, entre todos los pueblos. Esto es Gesed. Esto es una condición recíproca. O sea, perdón, una acción, una condición. Es una acción basada en las condiciones de un pacto entre aliados. Y esta idea ya se había dicho desde el capítulo 7 que estudiamos en la parashá anterior, capítulo 7, el verso 9 de Devarim. Dice, el Eterno es fiel, guarda el pacto y el Gesed hasta la 1000ª generación. ¿De quiénes? De aquellos que aman, mejor dicho, de aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Así entonces comprendemos las palabras que se encuentran en el libro llamado El Testimonio del Discípulo Amado. Uno de los discípulos de Josué, en cuya introducción dice, la Torá fue dada por medio de Moshe, mientras que lo que se traduce al español, la gracia y la verdad, nos ha llegado por medio de Josué el Mesías. Ahora comprendemos mejor. Gracia y verdad, Gesed ve'emet. Esta expresión, Gesed ve'emet, o gracia y verdad al español, es una endiadis, o sea, es un recurso literario en el que el autor emplea dos palabras para expresar una sola idea. La idea es, en lugar de gracia por una parte y verdad por otra, gracia y verdad o Gesed ve'emet significa una verdadera gracia. Ya sabemos, verdadero Gesed, un
verdadero compromiso pactual se ha reflejado a través de Yahushua por parte de la divinidad. Podemos traducirlo también, gracia y verdad, como lealtad verdadera, una reciprocidad fiel, verdadera. De hecho, curiosamente, gracia y verdad, en hebreo Chesed ve'emet, se encuentra justamente en el texto de la Torah. En Éxodos 36 o 34, si mal no recuerdo, en aquel evento tras el pecado del becerro de oro, Moshe acude a la divinidad una vez más para encontrar, dice, para encontrar la protección divina, la expiación. Y el Eterno entonces le dice que él le va a mostrar los atributos de compasión, Midat Rahamim, a Moshe. Y uno de estos atributos es Chesed ve'emet. Dice el texto que en Éxodo, creo que el capítulo 34, que el Todopoderoso guarda bondad y verdad, gracia y verdad, si queremos, para con los penitentes de aquella generación tras el pecado del becerro de oro. Así pues, lo que vemos entre Moshe y Josué, el rey teocrático, el líder elegido por designio divino, no es una contradicción, sino una continuidad. El Eterno hace una alianza, repito, con el pueblo de Israel, y él dice que va a actuar recíprocamente para con los que guarden su alianza. Si se conducen mal, habrán consecuencias funestas, por emplear algún término. Si se conducen bien, recibirán bendición, prosperidad, éxito en todo lo que hagan. Entonces, cuando el autor de el testimonio del discípulo amado dice, a través de Moshe, Hashem mostró la Torah, las instrucciones, las directivas, a través de Yahushua, los penitentes reciben de la divinidad el favor recíproco. Esto es Chesed, verdadera, gracia verdadera, por medio del Mesías. Así que vemos una continuidad, les decía, en lugar de una antítesis. Torah versus gracia. No, estimados, es una continuidad. Instrucciones y como consecuencia, si obedecen, si son penitentes como aquellos israelitas de la antigüedad que tras el pecado del becerro de oro buscaron el favor divino, a través del justo, Moshe en su época, encontraron la expiación. Chesed ve'emet, gracia y verdad, dijo Moshe, que manifestaría el Todopoderoso a los penitentes. Así que estamos hablando, repito, no de una antítesis, sino que en términos de escatología, el desarrollo de la historia israelita. Eso es lo que quiere transmitir en su prólogo el autor del libro El Testimonio del Discípulo Amado, popularmente Libro de Juan. Bien, así Moshe, como he estado diciendo inicialmente, continúa su discurso de despedida a los israelitas, prometiéndoles que si cumplen con los mitzvot, con las instrucciones, con los mandamientos o preceptos, tendrán éxito en la tierra que están a punto de ingresar. Reafirma eso una y otra vez Moshe con detenimiento. Pero, como estaba diciendo, Moshe no pierde la ocasión para recordarles las faltas de la primera generación que salió de Egipto. Les recuerda el becerro de oro, la rebelión de Korah o de Coré en español, los pecados o el pecado que los israelitas efectuaron tras hacer caso al reporte de los 10 espías. Y les da un fuerte regaño. Estoy en el capítulo 9, ya de Devarim, el verso 7, y Moshe dice, recuerden cómo han provocado la ira de vuestro Elohim en el desierto, desde el día que salieron de la tierra de Egipto hasta este momento, hasta este lugar. Curiosa esta expresión que le leo para ustedes porque la emplea Moshe una y otra vez. Mamrim heitem im Adonai,
fueron rebeldes para con el Eterno. Esta terminología, como les decía, se emplea una y otra vez. La vemos, por ejemplo, en el verso 24 del mismo capítulo 9. Mamrim heitem im Adonai meayom o meyom da'ati etchem. Rebeldes han sido ustedes para con Adonai, para con el Eterno, desde el día que los conocí. Fíjense qué fuertes las palabras de Moshe para esta segunda generación que va a ingresar en la tierra de Israel. Pero seguidamente, fíjense la capacidad de liderazgo de Moshe y lo inspirado que estaba en sus discursos, que les habla ahora del perdón divino por medio de su intervención, como les decía inicialmente, en aquel evento del pecado del becerro de oro. Gracias al Tzadik Moshe, aquella generación no pereció, porque Hashem le había dicho que haría una nueva nación de Moisés, y Moshe solicita el perdón divino y lo adquiere para con los penitentes. Y dice el texto que en aquel momento, procurando el perdón divino, Vaetpalel el Adonai, supliqué, hice una tefilá a Adonai, al tashchet amecha, que no destruya, por favor, a su pueblo. Sejor la avedeja, que recuerde a sus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. Y de aquí aprendemos un principio que se refleja en la propia Torah. El Sehut Avot, el mérito de los patriarcas que se refleja en los israelitas cuando son penitentes, y también Sehut Tzadikim, el mérito de los grandes Tzadikim, como es el caso de Moshe. Sin la asistencia de Moshe, para tener la capacidad y la justicia de acercarse a la divinidad y buscar la expiación, no se habría logrado la estabilidad otra vez del pueblo de Israel tras el pecado del becerro de oro. Así que no perdamos de vista estos dos principios: Sehut Avot, el mérito de los patriarcas sobre el pueblo, y Sehut Tzadik, o Sehut Tzadikim, el mérito del líder espiritual elegido por la divinidad para guiar al pueblo en justicia y en equidad, mediante el cual han recibido preceptos divinos. Y entonces Moshe les dice que como resultado de su intervención se le dieron las segundas tablas, después, claro, del arrepentimiento de los hijos de Israel. Así que el gran mérito de Moshe es unas segundas tablas. Claro, existe un paralelo a esta segunda alianza mencionada por parte de los profetas, que sería a través del mérito del Tzadik, como dijera el profeta Yeshayahu Hanaví, o el autor de esta segunda parte final del libro de Yeshayahu Hanaví, quizás de este llamado Deutero Isaías, algún discípulo de Isaías inspirado en las enseñanzas del profeta, diría así que el justo justificará a los muchos a través de que él se conforme como una ofrenda a Hashem, a través de que los sufrimientos de la nación recaigan sobre el Mashiach, o sea, sobre el hijo de David. Así que vemos, repito, una similitud, una repetición de contextos históricos, unas segundas tablas gracias al mérito de Moisés y una segunda alianza por méritos del hijo de David. Así como los israelitas provocaron el rompimiento de las primeras tablas que figuraban como el reflejo de la alianza, así también a los israelitas romper la alianza, quebrantar el pacto y ser expulsados de la tierra de Israel a través de los méritos de este otro Tzadik, líder elegido por designio divino, el rey teocrático, el hijo de David. Se realiza una segunda alianza a través de la cual, dicen los profetas, la Torah pasa a ser internalizada por el Sehut del Tzadik, por el mérito del Tzadik, de tal manera que podamos obedecer la Torah por iniciativa propia, a través de Ruach Hadashah,
una nueva inspiración, un Lev Hadash, una nueva mente, un nuevo corazón. Bien, sigue diciendo Moshe en el discurso, ya enfatizando que durante los 40 años en general en el desierto el pueblo estuvo sustentado por Hashem Itbaraj, por la divinidad que los eligió antes de haber nacido. Y el reflejo, la evidencia, ¿cuál es? Le dice Moshe, es el maná diario que caía del cielo. Y el maná era para enseñarles, dice Moshe, que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Eterno, de toda su instrucción. De eso vive el hombre, del compendio, no solamente del maná, del fruto de la tierra, sino también de sus instrucciones, Pi Adonai, de la boca del Eterno. Moshe entonces en este contexto describe la tierra prometida con términos que quedarán grabados para siempre en la mente de todos los lectores de esta sagrada literatura. Eret Savat Halav Udvash, la tierra que fluye o mana leche y miel. Moisés específicamente dice que la tierra fue bendecida con 7 clases de alimentos especiales: el trigo, la cebada, uvas, higos, granadas, aceite de oliva y dátiles. De eso, estimada familia, no hay una parashá en la que se hable de forma tan majestuosa sobre Eretz Israel, sobre la tierra de Canaán, que esta parashá. Toda la parashá de Ekev es una alabanza a Eretz Israel, la más bella de todas. Grandes frutos vegetales, valles, estamos hablando del capítulo 11, montañas. Pero de repente en el capítulo 11, verso 10 en adelante, curiosamente, Moshe dice, la tierra que van a conquistar no es como la tierra de Egipto, de donde ustedes han salido. Y claro, el lector se pregunta qué está pasando. ¿Por qué Moshe le dice a Bené Israel que mientras deben prepararse para ingresar a la tierra de Israel, que esta tierra no es como la tierra de Egipto? Podemos decir que está implicando Moshe que la tierra de Egipto es mejor a la tierra de Israel. El contexto lo encontramos desde el capítulo 10 hasta el 11. No vamos a leerlo en esta ocasión, solamente resumir las razones del por qué esta aparente contradicción. Dice Moshe que la tierra de Egipto es fructífera porque tiene el río Nilo, y a pie desde el río Nilo pueden traer lo necesario para que la tierra fluya, crezca en ella todo lo necesario, pero que la tierra de Israel depende de matar, o sea, de la lluvia, de la llovizna del cielo. Así pues, la lluvia actúa no solo como un medidor para la tierra de Israel respecto a la fidelidad del pueblo de Israel para con la divinidad. No, la lluvia no solamente es ese medidor que nos dice están actuando bien o están actuando incorrectamente, sino que además la lluvia viene a funcionar como un vehículo de retribución divina. Me explico. A través de la lluvia, Hashem Itbaraj se comunica con el pueblo de Israel, con el pueblo elegido. La lluvia, en el momento adecuado, debe ser considerada por los miembros de Israel como una recompensa divina por el buen comportamiento nacional, por haber llevado a cabo el sistema de justicia social apropiadamente, mientras que la sequía debiese entenderse como una señal de la ira divina. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Mitzrayim o Eretz Israel? ¿Egipto o la tierra de Canaán? Depende de cómo lo percibamos y qué tierra queremos que sea nuestra, digamos, nuestro ejemplo a seguir.
Egipto representa una vida independiente de la divinidad. Se entregaron leyes que van a perpetuarse en la naturaleza. Está el río Nilo para ello. Eso es lo que representa Egipto. Repito, una vida independiente de la divinidad, mientras que Israel representa lo opuesto. Una vida que lucha constantemente por una dependencia. Esto es, por establecer una relación con la divinidad. Curioso, nos inspira a pensar para la realidad israelita del presente. Pues bien, en este discurso de Moshe también les dice que una vez que hayan sido bendecidos en la tierra prometida, que han de tener cuidado, mucho cuidado, de no venir a ser arrogantes, creyéndose, como dice el texto, es mi poder, es mi capacidad, mi mano, la fuerza de mi mano la que me ha generado toda esta riqueza. Finaliza entonces Parashat Ekev con el segundo párrafo de Shema Israel que estudiamos en la semana anterior. Ve'hayim shamua. Será si ponen atención a los mandamientos. Y en esta sección se repiten las mitzvot fundamentales, los preceptos más fundamentales, los que crean el compromiso para con la divinidad, como les había dicho en la parashá anterior. El Shema Israel es la mitzvah que antecede los hukim y los mishpatim. Son los mandamientos, repito, fundamentales, porque nos hablan de crear una relación, de amar a Hashem, de servirlo con todo nuestro corazón, es decir, con todo nuestro intelecto. Recuerden que para la antigüedad, en el idioma hebreo, que es un idioma concreto, el corazón no era la silla de las emociones, como se conoce en el mundo occidental, sino que el corazón, podemos decir, que es la silla de los pensamientos. El corazón es el lugar donde se generan las ideas, donde se encuentra la ética, los conceptos éticos y morales, nuestros pensamientos. Así que describen las recompensas, esta sección les decía final, describen las recompensas de poner por obra los mandamientos, así como los resultados adversos por no hacerlo. Y específicamente el texto nos habla de hambruna y de exilio. La consecuencia de no poner en práctica los mandamientos, el sistema de justicia, el amor al prójimo, la compasión por los menos válidos de la sociedad, el tratar de erradicar el mal de la sociedad, de procurar el bien, etc. Y creo que esto crea un contexto escatológico, si podemos decir. O sea, el texto apunta a cómo sería el desarrollo de la historia del pueblo de Israel. Eco de estas palabras de Moshe las encontramos reflejadas en muchos profetas, sobre todo Isaías, Irmiau, Jeremías, Ezequiel. Y por supuesto, muchos textos del primer siglo, escritos por judíos, reflejan también este contexto escatológico. O sea, tanto profetas como escritos judíos del primer siglo tienen la expectativa de que ha llegado el momento de la manifestación del rey teocrático. Esto es, del rey elegido por designio divino, con cuya presencia el yugo extranjero, la opresión extranjera debiese cesar de una vez y por todas. Recuerden que los profetas, de hecho, Moshe está hablando del exilio que tomará lugar, la expulsión de los israelitas de la tierra de Israel por no acatar los mishpatim, por no llevar a cabo un sistema de justicia social apropiado. Y los profetas, repito, hicieron eco de ello. Por ejemplo, Irmiau, Jeremías. Recuerdan que mencionan, o sea, emplea la imagen de la salida de Egipto en los días de Moshe como una imagen que se volverá a repetir
en un futuro, claro, y se repitió en los días de Esdra, Nehemías, que el pueblo regresó. Jeremías 31 habló entonces de una nueva alianza que tomaría lugar en aquellos días. Alianza que tiene como fin colocar la Torá dentro de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque los israelitas no obedecieron en los días anteriores a la divinidad. O sea, quebrantaron la alianza. Y es por eso que en palabras del profeta Jeremías, dice, tiene que tomar lugar una nueva alianza. Pero esa alianza no es con otras instrucciones. No es las mismas instrucciones, pero que se obedecerán por iniciativa propia. No es que la divinidad se equivocó al entregar mandamientos absurdos. No, que no se podían llevar a cabo. No, es que los israelitas de la antigüedad quebrantaron la alianza. Por lo tanto, es necesario que los mandamientos se coloquen en el interior. Si pasamos a las palabras del profeta Ezequiel, nos transmite esencialmente la misma idea. Tiene que haber una renovación. Lev Hadash, un nuevo corazón, Ruach Hadashah, un espíritu nuevo. Dice el profeta Ezequiel, implicando lo mismo que Jeremías. Los israelitas en la antigüedad cometieron pecados, quebrantaron la alianza. Necesitan una renovación interna, de corazón, de intelecto y de nueva inspiración, de un nuevo deseo, Ruach Hadashah, para obedecer, dice, por iniciativa propia, los Hukim y los Mishpatim. Dice Ezequiel, capítulo 31, 37, si mal no recuerdo. Así que vuelvo otra vez a lo que decía anteriormente. En efecto, en los días de Esdra, Nehemías, los israelitas regresaron a través del imperio persa. Los persas conquistaron a Babilonia, que era el imperio babilonio, quienes habían inicialmente conquistado a parte de los israelitas, de los judíos. Pero la expectativa mayor que tenían los profetas, haciendo eco de las palabras de Moshe, que tras el pecado, tras el quebrantamiento de la alianza, los israelitas buscarían, eso lo leímos en la parasha anterior, buscarían desde donde estaban en el exilio, buscarían de todo corazón volver a observar los mandamientos. El Eterno miraría sus corazones y implementaría Gesed, lo que dijimos al principio. Actuaría recíprocamente para con su pueblo. Vería que es sincero el deseo que tienen y Hashem los perdonaría una vez más y volverían a la tierra. En efecto, les estaba diciendo, tomó lugar con Esdra, Nehemías, pero podemos decir, se cumplió totalmente la expectativa de Jeremías, Ezequiel, que la Torá sería colocada en el interior de los hijos de Israel. Tal parece que no, porque, repito, esto es de contexto escatológico, el desarrollo de la historia de Israel. Los israelitas regresan a la tierra prometida con Nehemías, Esdra, pero no gozan totalmente de un estado, digamos, judío, sino que pasan a manos del imperio griego y luego pasan a manos del imperio romano. Por ello es que les decía, alrededor del primer siglo, en los días que se estructura nuestro movimiento mesianista, los nazarenos, muchos judíos se veían aún viviendo en el resultado de la desobediencia, lo que había traído el exilio. Sí, recuerden, la mitad de los judíos, de los israelitas en sentido general, habían regresado a la Judea romana, pero la otra mitad aún estaba en el exilio. Entonces muchos israelitas estaban convencidos de que como estaban viviendo en el primer siglo no era lo adecuado. Aún había un resultado, un eco de las maldiciones que los israelitas recibieron por desobedecer la alianza, según leemos en el libro de Deuteronomio. O sea,
que aún se estaba reflejando en el primer siglo el proceso que le decía escatológico de los exiliados por no haber guardado los mandamientos. Y la esperanza entonces era la que se llama luego mesiánica, o sea, de contexto mesianista, la expectativa de que el Mesías, esto es, el rey teocrático, un rey elegido por designio divino, finalmente hiciera que el pueblo de Israel transitara a ese momento tan esperado, donde la divinidad está con el pueblo de Israel y en efecto todos los israelitas pueden regresar a la tierra de Israel y comenzamos, como dijeron los profetas, a vivir la Torá por iniciativa propia o en palabras de Moshe, con un corazón circuncidado. Y esta esperanza mesiánica continuaba vigente entonces, como les decía, en el primer siglo, esperando capacitarse de alguna manera a través del liderazgo mesiánico para poder recibir un nuevo espíritu y meritar entonces la presencia divina en la tierra de Israel una vez más. Por ello es que se establece, o al establecerse, mejor dicho, el movimiento mesianista iniciado por Yohanan el Inmersor, seguido por Josué de Nazaret, muchos judíos vieron el cumplimiento de las expectativas mesiánicas anteriormente ya mencionadas en Josué, en este movimiento mesianista. Retornen con Teshuvá, porque el reino teocrático, el reino de Dios, está cerca. Esa era la expectativa. Que finalmente las palabras finales de Moshe, en las que habla del final retorno y la observancia de los mandamientos, se hiciera una realidad. Por eso es que leemos que según Shaul de Tarso, en el primer siglo, Israel estaba ingresando ya en una nueva etapa, con la manifestación de Yehoshua, de Eliyahu, en la persona de Yohanan, o sea, representando la enseñanza de Elías, y Josué representando al Mesías. Ya Israel estaba entrando en esta nueva etapa. ¿Cuál es la primera etapa? Esta que estamos leyendo en Parashat Ekev. La primera etapa desde del inicio del Deuteronomio, cuando dice Moisés que Israel iba a ser maldecido por no poner en práctica la Torá y serían exiliados. ¿Qué dice Shaul de Tarso a las comunidades en Galatia? Repite el texto que dice Moisés, repite las palabras que dice Moshe. Maldito todo aquel que no permanece fiel en todas las cosas escritas en el libro de la Torá, poniéndolas por obra. ¿Cuál es la maldición? Lo leímos, una serie de maldiciones, pero la más fuerte es el exilio. Esa es la primera etapa de los israelitas tras el pecado, tras no poner en práctica los mandamientos. La segunda etapa es la etapa de la teshuvá, la etapa del retorno, que leemos justamente en Devarim, la leeremos en las próximas parashiot. Dice el Eterno, regresarás a obedecer. Y basado en esta concepción de la segunda etapa, de la etapa del retorno, la etapa del arrepentimiento, la etapa de la teshuvá, es que los profetas se inspiraron para decir en esa etapa, segunda etapa, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, la Torá en el corazón. No vamos a regresar a cometer pecados como nuestros ancestros. Viene una nueva alianza. Así entonces podemos comprender, estimada familia, cuando Shaul de Tarso dice en esta misma correspondencia a las comunidades en Galatia, el Mesías, esto es, el rey teocrático, el líder por excelencia de los israelitas, por designio divino, nos rescató de la maldición de la Torá. No dice nos rescató de la maldita Torá, una errada concepción de lo que dice Shaul, sino de la maldición de la Torá. ¿Cuál es la maldición de la Torá? La que estamos leyendo hoy. Y leeremos en las próximas secciones. La consecuencia de no haber vivido según los mandamientos. Y Shaul y muchos judíos desde su época tenían en noción, en perspectiva, que estaban viviendo en el primer siglo aún los efectos de no haber vivido según la alianza. Pero ahora se había manifestado el Mesías. Por eso Shaul sigue diciendo
que el Mesías nos rescató de la maldición de la Torá, o sea que viene por no obedecer la Torá, viniendo a ser por nosotros el Mesías maldición. Porque está escrito, cita Saúl, maldito todo aquel que sea colgado en un árbol o en un madero. Una de las maldiciones. El mérito entonces de la muerte del Sadik, a la cual hace referencia Saúl, es un eco de las palabras del profeta Isaías que anteriormente les estaba citando. Sadik Yazdik Abdi Larabim. El justo, mi siervo, justificará a los muchos. Ve'abonotan hu isbol. Y sus iniquidades él las cargará. Dice Saúl entonces, para que la bendición de Abraham llegara a la gente por medio de Josué el ungido, el rey teocrático, para que recibiéramos mediante la perseverancia, mediante la emuná, la promesa de el Espíritu. ¿Qué espíritu es este del cual habla Saúl? En contexto, es el mismo espíritu mencionado por Ezequiel, Ruach Hadashah, un nuevo espíritu para conducirnos según las instrucciones. Ya las instrucciones no estarían en piedra, sino grabadas en nuestro corazón, en un corazón de carne. Así que para esos judíos del primer siglo que son nuestros maestros de antaño, la segunda etapa de la teshuvá, del retorno y de poner en un pasado la incapacidad de poner en práctica los mandamientos, pasaría al pasado y entraríamos en la segunda etapa en la que por méritos del Josué, del Sadik, del líder espiritual elegido por designio divino, Gesed ve'emet, gracia y verdad, se harían una realidad, como dijimos al inicio de la charla. Gesed ve'emet, una respuesta divina a su compromiso pactual, se haría una realidad cuando los israelitas fuésemos penitentes y aceptáramos el liderazgo del rey teocrático. Está en dependencia de eso, según palabras de Saúl y de los primeros discípulos de Josué de Nazaret. Y esto comienza a tomar lugar en contexto comunitario en los discípulos de Josué de Nazaret. Se hizo una realidad en Josué o a través de Josué en su rol de Mesías, Gesed ve'emet. La actitud recíproca de la divinidad para con aquellos que aceptan la nueva alianza. Es decir, que por los méritos del Mesías, del rey elegido por designio divino, la Torá pueda ser parte de nuestro interior. Saúl lo muestra en diferentes formas, con diferentes palabras. Israel fue incapacitado de obrar según la Torá por la dureza del corazón. Y aquí vienen las palabras de Saúl. Si no estamos bajo la Torá, ahora a través del Mashiach, no es que no obedezcamos la Torá, sino que no estamos sujetos a la Torá. O sea, la Torá no nos sentencia a muerte. Ahora a través del Mashiach podemos vivir porque tenemos un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Saúl dice, he muerto a la Torá, pero he vivido a través del Mashiach. Así que todas estas palabras están en sincronía con las palabras de los profetas que nos hablan de una antigua alianza, una nueva alianza, un corazón de piedra, un corazón de carne, con la expectativa de que las últimas palabras de Moshe al pueblo de Israel se hagan finalmente una realidad en algún tiempo cercano de Be'ezrat Hashem dentro del pueblo de Israel, que podamos vivir como una nación realmente ejemplar, no liderada por un gobierno secular como el presente, sino por un gobierno en que los mishpatim sean una realidad, no por imposición, sino porque verdaderamente nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro intelecto esté dispuesto a hacerlo. Y esto sabemos que podemos lograrlo por méritos del justo Mesías. Estimados maestros, les cedo a ustedes el micrófono para que expongan cualquier